compañeros han mencionado a María José Llama y extensivo al Colegio de Abogados, perdón, de médicos y a todos los asistentes que están aquí. Y yo soy tan valiente como Carmen, que ella sin papel se tira, ¿no?, sin red, y ella habla y habla y habla y ha sido capaz de estar los 15 minutos hablando y contándonos sus vivencias y cosas bastante interesantes sobre el síndrome de Sjögren. Voy a hablar brevemente sobre la diversidad funcional y la salud. Entonces, quiero hacer el barrido de cómo del concepto de discapacidad hemos pasado al concepto de diversidad funcional. De un enfoque médico, del enfoque médico al enfoque social, y voy a señalar 3 hitos, como 3 fechas muy importantes en este sentido. En 1980, la OMS realiza una clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, y decimos que establece un modelo causal, es decir, yo tengo una patología, esa patología me conlleva unas deficiencias y esas deficiencias afectan a una serie de capacidades que yo tengo, por lo tanto tengo unas minusvalías. Tal así que desde esa época es cuando empiezan a instaurarse los certificados de minusvalía, ¿no? Entonces se acuña como que esa palabra, ¿no?, es la que define un poco al concepto de discapacidad. Luego otro hito sería el año 2001. La propia Organización Mundial de la Salud elabora una nueva clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, CIF. Al igual como existe la clasificación internacional de enfermedades, pues la OMS quiere también que exista una clasificación internacional, pero en el campo de la discapacidad y del funcionamiento. De ese modelo médico pasamos ya a un modelo biopsicosocial. Ahí hay una componente porque las políticas de ese momento empiezan a acercarse al mundo de la discapacidad en cuanto a prestaciones sociales. Entonces se le da un enfoque diferente. Ya en ese momento se acuña y se define que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las condiciones de salud que tiene esa persona con el contexto en el que vive. Pues si una persona vive en una planta baja, yo por ejemplo, ¿no?, me pongo de ejemplo, yo vivo en una planta baja y salgo todo accesible a la calle, pues yo no tengo una discapacidad en ese sentido, una limitación de salir de mi casa, pero si vivo en un tercer piso sin ascensor, pues el contexto en el que yo vivo hace que mi discapacidad aflore, porque no puedo bajar porque no hay ascensor, ¿no? Entonces, en ese concepto de la condición de salud de la persona, pero el contexto que le rodea, ¿no? Y se habla de discapacidad o personas con discapacidad. Pasamos otro hito, diría que es el año 2005, y a iniciativa de los propios afectados del Foro de Vida Independiente se acuña el término de diversidad funcional. De tal manera que esa reivindicación nos considera que lo más importante de un ser humano es ser independiente. Cuando una persona tiene el grado de independencia, no necesita más. No se le puede hablar de que esa persona está discapacitada, ¿no? Yo no soy discapacitada, yo tengo una discapacidad. Yo no soy una persona discapacitada, yo tengo una discapacidad en determinados aspectos, en determinadas circunstancias. Y hay un estudio hecho a nivel de redes sociales, de internet, ¿no?, en el uso del lenguaje, porque muchas veces es verdad que el uso del lenguaje también en los medios de comunicación pues hace que veamos a la persona o bien en un aspecto peyorativo como hasta ahora, minusvalía, invalidez, incapacidad, porque los términos jurídicos siguen esos términos peyorativos, y vamos avanzando hacia la diversidad funcional desde el punto de vista de que ya no hablamos de conceptos peyorativos, sino que igual que existe una diversidad cultural en la sociedad, o existe también una diversidad a la hora de funcionar, ¿no? Eso un poco sería el concepto de diversidad funcional. Y en los términos, pues vemos cómo las personas con diversidad funcional, ese concepto ya va adquiriendo 751.000 entradas cogidas de internet con esos conceptos.
Pero a día de hoy deciros que las personas con discapacidad es el término aceptado, el que aceptan todas las asociaciones de pacientes y normalmente los medios de comunicación. Personas con discapacidad, no discapacitados, ¿vale? Pasa. Bien, y ante esto, bueno, ¿cuál sería la situación de las personas con diversidad funcional con respecto a la salud? Sabemos que las tasas de discapacidad están aumentando día a día por el problema de la esperanza de vida, porque pues, cada vez nos vamos haciendo más mayores, vamos viviendo más años, y también por las enfermedades crónicas que esto va conllevando, ¿no? Entonces, cada vez está aumentando más las tasas de discapacidad. Ahí pongo referencia un dato, el número de personas valoradas a fecha del 31 de marzo de este año, ¿no? Un dato reciente. Mirad que en Andalucía, si os fijáis bien, Málaga, y no es porque queramos ser más que Sevilla, pero desgraciadamente aquí no deberíamos ser más que Sevilla, pero somos más que Sevilla, porque han pasado más personas, o sea, hay personas valoradas con el 33% o más de discapacidad en Málaga que en el resto de Andalucía. La situación, o puede ser porque venga población de fuera a residir por el buen clima y son personas mayores que ya empiezan a tener limitaciones y tienen también su discapacidad. El motivo no lo sé porque el estudio es descriptivo pero no analiza. Pero bueno, quería un poco mostrar, ¿no? Ese dato, ¿no? Como un dato a tener en cuenta. Luego, en cuanto a las características, ¿no? De la situación de las personas con diversidad funcional con respecto a la salud, que es de lo que estamos hablando, vemos que hay una necesidad, y estos son estudios de la ONU, necesidades insatisfechas de asistencia sanitaria, porque tenemos menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Y pongo, por ejemplo, una encuesta que hubo. Resulta que las personas con trastornos mentales graves, del 35% al 50% de estas personas en países desarrollados no recibieron un tratamiento médico. O sea, la salud mental, ayer se tocó el tema de salud mental, dentro de este aspecto de discapacidad, la salud mental muchas veces tiene problemas de acceso a la salud, al resto de asistencia sanitaria, que no sea solamente mental. Igualmente, las personas que están en residencia, pues también hay estudios como esas personas están más discriminadas a la hora de acceder a una asistencia sanitaria. Luego, otro punto, otra característica serían las barreras que dificultan la asistencia sanitaria. Tenemos unas barreras físicas, pues, por ejemplo, para personas con movilidad reducida, las habitaciones no están bien adaptadas, los baños no están adaptados, las mesas de camillas de exploración no están adaptadas, ni el aparataje. Sabemos que las mujeres con discapacidad, en los programas, por ejemplo, de detención de cáncer de mama, determinados programas sanitarios, la mujer con discapacidad está más discriminada, porque esos aparatos no están adecuados. Muchas veces no están bien señalizados en los hospitales, a nivel de señalética, etc. Entonces hay unas barreras de orden físico, ¿no? Pero hay también unas barreras económicas, porque hay costos prohibitivos para ayudas técnicas, para prótesis, para tratamientos caros. Entonces la persona con discapacidad está ahí también con desventaja. Y otra tercera característica que sería en cuanto a las actitudes y conocimiento inadecuado del personal sanitario. Son muchas las quejas que recibimos de decir, sí que el médico no tiene ni idea, sí que no sabe qué hacer conmigo, pero es que no conoce mi enfermedad, ¿no? Entonces, el conocimiento inadecuado, no vamos a decir desconocimiento, pero sí que conocimiento inadecuado y a veces actitudes inadecuadas, ¿no? Con determinados casos. Y con todo esto, aterrizo en la agrupación de desarrollo. No voy a decir mucho de la agrupación de desarrollo porque probablemente la mayoría de los que estáis aquí sabéis mucho más que yo sobre la agrupación de desarrollo porque lleváis más años lidiando en este terreno asociativo. Sí deciros, pues, que la agrupación de desarrollo nació en enero de 2004, efectivamente, como decía Paco, hacemos ahora los 10 años funcionando la agrupación de desarrollo Málaga Accesible,
que nació con querer aunar las inquietudes del movimiento asociativo de la discapacidad para promover acciones conjuntas y alcanzar esa igualdad de oportunidades, esa participación que fuese efectiva entre los ciudadanos de Málaga que tuviesen discapacidad, firmando convenio con el Ayuntamiento de Málaga. El primer convenio se firma en el año 2004 y fueron 20 entidades. Hoy día somos ya 72, le dice por ahí. Es decir que, bueno, este año la agrupación ha crecido, pero también ha madurado. Ha crecido en número, pero ha crecido también en, bueno, en proyectos, en enfoque. Sí, alguien ha sido diciendo, bueno, pues todavía hay mucho camino por recorrer. Afortunadamente, cuando se llega a la meta, dice, bueno, ya llego a la meta, ¿y ahora qué? ¿No? Pues ya, ¿para qué quiero la agrupación? Pues ya se ha conseguido todo, pero como eso es la panacea, siempre estamos en el camino. Es como la felicidad, que no está, la felicidad está en hacer el camino. Pues esto igual, los logros están en hacer el camino. El objetivo de la agrupación, pues ese es un objetivo muy general, es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familias, en un contexto de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. De esto, ¿cuáles serían los objetivos en salud que se casaría con eso que tenemos como asociaciones de pacientes, ¿no? 3 minutos. Bueno, poco objetivo y ya termino. Pues servir de interlocutor. Maribí hablaba hace un momento, ¿no? Ser un mediador, ser intermediar, ¿no?, con la administración, ser un interlocutor también entre las asociaciones y las diferentes administraciones. Fomentar actividades de divulgación sobre enfermedades, en este caso, ¿no? Organizar actividades de tipo de sensibilización, ¿no? Desarrollar acciones de acción social, que sería un poco esa concienciación. Implicar a otros agentes sociales en la mejora de la calidad de vida y educar en la salud y para la prevención. Estoy viendo un poco el abanico de proyectos que se han estado elaborando desde el año 2004. Empezó la agrupación en el tema de accesibilidad, entonces hay muchos proyectos que se trabajaron en el tema de la sensibilización por la accesibilidad universal, también proyectos por el empleo, pero aquí he destacado solo los que veo que tienen un poquito más de relación con el tema de la salud, que es el tema que nos ocupa esta tarde. Y bueno, pues apunto ahí algunos proyectos como ejemplo, no por destacar lo que más, sino como ejemplo, y lo que tenemos más reciente, del año 2013, 2014, pues Ruta Saludable, Sexualidad en la Discapacidad, que es nuevo este año, Ponte en mi lugar, es un proyecto consolidado que es Ruta Saludable, en este caso sería de sensibilización, Vida Independiente, como un proyecto que lleva a cabo también la Mesa de Vida Independiente junto con el Ayuntamiento. Y luego, en cuanto a actuaciones, destacar 2 actuaciones muy importantes que se llevaron a cabo este año pasado, 2013, por eso pongo 2013-2014, fue la elaboración del manifiesto contra el copago de medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias. Fue un acto conjunto de toda la agrupación que se unió, que estuvo ahí a pie de cañón para entregar ese manifiesto, para leer ese manifiesto en Gobernación. Y luego otro punto muy importante, que ese ahí sí que se ha demostrado un poco la fuerza que tiene, el empuje, como decía Maribí, el empuje que tiene el movimiento asociativo, no las personas aisladas, sino el movimiento asociativo tiene un empuje muy fuerte y tiene mucha fuerza, y fue la suspensión del traslado de la unidad del dolor al Hospital Marítimo de Torremolinos, que por fin no se consiguió ese traslado que estaba ya inminente y aprobado y firmado. Se retiró gracias a ese empuje de asociaciones luchadoras que estuvieron ahí, asociaciones de pacientes, impidiéndolo. Y nos sentimos orgullosos como agrupación de tener unas asociaciones muy activas, con muchos problemas, porque poner de acuerdo a tantas asociaciones es muy difícil, pero como decía, estamos en el camino y estar en el camino es lo importante, no fuera de él, sino el estar juntos en el camino y avanzar todos hacia una misma meta. Muchas gracias.